mi comunidad era el Remanso. Yo vivía en la avenida Winston Churchill, que esto queda en Río Piedras. No había expreso, ¿verdad? En su momento se creó la avenida Winston Churchill, no había un paso. Luego hicieron un puente para cruzar para el Señorial, que es otro vecindario cercano. Remanso no existía. De jovencito era monte. Entonces mis vecinos de la avenida Winston Churchill, pues en aquel momento todo el mundo tenía un rifle de bibis, y entonces nos metíamos en las montañas para dispararle a lo que fuera, a los árboles, a lo que fuera. Luego entonces crearon esta urbanización que queda en Río Piedras, y, y poco a poco, ¿verdad? Se fueron mudando gente, y entonces el interés, ¿verdad?, de ir a explorar, porque éramos exploradores, ir a explorar, a cambiar las energías al deporte, pues entonces pues fue donde el interés, en vez del baloncesto, donde predominaba en todas las urbanizaciones. Inclusive había unas canchas de baloncesto donde se usaban lo que aguantaban los canastos, que era como una portería pequeña. Esas eran las porterías, y desplazábamos a todos los jugadores de baloncesto, donde ahí únicamente se jugaba el fútbol. Se jugaba el fútbol. Yo estudié en el Colegio del Pilar, que quedaba cerca de nosotros. En el Pilar eventualmente hicieron un equipo de fútbol, donde no había mucho talento. Yo jugaba de remanso, me pedían que jugara de este equipo, y como para el grado 11 ya andaba jugando la liga superior. Yo jugaba defensa izquierdo, pero defensa izquierdo ocurrió que Domingo Cruz era un jugador defensa derecho que no había forma de sentarlo, excelente jugador, yo quería ser como él. Así que empecé a jugar por el campo izquierdo, un poquito complicado, ¿verdad? Pero quería jugar, el deseo estaba ahí. Y entonces ahí fue donde empecé a acoplarme y a acostumbrarme a que ese lado iba a ser mío. Y ahí fue donde me convertí en un jugador izquierdo, donde era ambidiestro, que era tremenda ventaja, más aún. Carlos Caballero, un compañero de equipo, me presenta como Juanito, ¿verdad? Yo soy Juan Carlos Estarellas, y yo tenía unas primas, ¿verdad? Mi papá se llamaba Juanito y mi papá era bajito. Eh, Mis primas me decían Juanito, y yo peleaba con ellas, ya eran grandes, y yo les daba puño, yo era chiquito. Yo no soy Juanito, yo soy Juan Carlos. Pues de ahí en adelante yo le decía a él, no, yo soy Juan Carlos. No, Juanito, Juanito. Y el mundo del fútbol me conoce como Juanito. Me acuerdo de una jugada con Don Bosco en el Sisto Escobar, este muchacho temeroso que se llamaba Cristo, que tenía unos clases de muslote. Yo era un flaco, y entonces le venía a patear a Orlando con toda velocidad, y me decía, córrale, métale el pie duro, métale el pie duro, métale el pie duro. Así que yo vine corriendo, y dije, se me va a partir el pie. Choca la bola con él a toda fuerza, y yo quedé dando spin. La bola subió, él se cae al piso, él me mira y él me estira la mano y me dice, buena jugada. Para mi sorpresa, yo creía que me iban a matar ese día. Logros, hicimos muchos. Logro fue jugar superior cuando ni siquiera tenía la edad. Eh, eh, el hecho de entrenar extra. Jugamos muchos torneos, ganamos muchos torneos con el remanso. Empezamos a jugar con la selección, donde entonces se empezó a poner todo mixto. Primero tuvimos un juego en el Sixto Escobar contra Rupert, y Joey Serralta era un jugador temible, o sea, era un jugador que no fallaba, era un jugador enemigo.
Y algo pasó después de ese equipo, ¿verdad? Donde Don Joe era entrenador, que Don Joe se pasa para Remanso, Joey se pasa para Remanso y nosotros dijimos, uff, qué alivio, porque Joey era un jugador que jugamos, ¿verdad? En selecciones y una de ellas que jugamos un torneo 5 estrellas contra Real Madrid, Pumas de México, Millonarios de Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico. Y me dice, ¿tú sabes lo que yo hago? Yo me miro en el espejo antes del juego y yo me digo, tú vas a hacer un gol hoy. De verdad. O sea, eso es autoestima. Y él tenía esa autoestima y una vez que terminamos ese torneo, ya teníamos beca en Houston para jugar y quedó pues él, Orlando Rangel, que era tremendo jugador, era grande, brincaba fuertísimo, y yo nos fuimos después de ese torneo, yo digo nos empacaron y nos fuimos para Houston y Joe Serralta fue una estrella para nosotros y nos ayudó a poner el equipo de Houston en, en el mapa, porque en Houston no se jugaba fútbol y hoy por hoy hay un estadio de fútbol, hay un equipo profesional y es algo que nosotros, un granito de arena que dejamos en Houston. Lo que me ha dado el fútbol es que mi vida, ¿verdad?, me ha ayudado en la disciplina, en la perseverancia, en saber que las cosas no son fáciles para poder lograr tus metas, ¿verdad? Hoy por hoy soy una persona exitosa, pero no hubiese sido así si no hubiese sido por el foundation, ¿verdad? La base que me dio el deporte del fútbol. Y se lo agradezco y se lo agradeceré por siempre. Sí, me encantaría volver primero al día que vinimos, estábamos en la universidad, vinimos a jugar un torneo que estábamos invictos, donde ese día me lastimé la rodilla y me cambió la vida, ¿verdad? El campo se secó, quedó barro después de una lluvia y yo, para proteger a mis jugadores, le dije a todo el mundo que se vende los pies y demás, y fue en esa jugada donde cayó el pie en el hoyo y me cambió la vida futbolística, ¿verdad? Tal vez me la hizo profesionalmente porque no era un buen estudiante y, y creía que la vida era fútbol. Lo otro era otras maneras de entrenar, ¿verdad? Como ahora tú ves a Ronaldo que desarrolla lo que yo digo, el jugador de futuro va a ser un jugador que brinque y que tenga velocidad, ¿verdad? Son cosas que Rafa Guerra al jugar voleibol nos dominaba a todos brincando, ¿verdad? Eran cosas que uno no sabía, pero destrezas así, tal vez irme más al ataque y regresar, quiere decir, tal vez debió haber entrenado los 45 minutos que me pidió este compañero por las noches, ¿verdad? Que me hubiese dado ese fondo más aún. Son poquitas cositas que yo me hubiese hecho tal vez un jugador mucho mejor de lo que fui. Éramos unos cuantos, ¿verdad? Hacíamos travesuras, inclusive nos quedamos quedándonos en el condado cuando vino Real Madrid. Joey, Canito y yo por travieso nos quedamos y tuvimos que ir al estadio en una ambulancia porque no había manera, todo el mundo se había ido y nosotros por estar relajando nos quedamos. Llegamos en una ambulancia y Don Joe nos iba a regañar a todos y Joey nos dijo a Canito y a mí, váyanse, que yo brego con mi papá. Gracias, Joey, porque ese señor estaba bien furioso con nosotros. Y eso fue una de las travesuras que hicimos en Martinica. Hicimos otras travesuras, cogimos unos extintores y los prendimos, los hicimos echar polvo. Cositas así que se pueden contar. Los aviones que tenían las balsas
eso no era regulado, nos las llevábamos como souvenirs, ¿sabes? Errores. Que no, por favor, hoy no los hagan porque hoy no los van a tratar iguales, ¿sí? Mi pecho está inflado. Para mí, ser parte de este grupo elite, ¿verdad? Que en algún momento pues, el fútbol quedó, ¿verdad?, rezagado, tal vez por culpa de nosotros, ¿verdad? Y jugadores de mi época, que en vez de nosotros pasar el deporte, ¿verdad?, como hizo la otra generación, no, todos, ¿verdad? La mayoría le dieron becas, el deporte murió en Puerto Rico por muchos años. Para mí, de verdad, es un gran honor y es un honor más que me lo hayan dedicado a mí. Imagínate, mi abuelo está en el Salón de la Fama y yo vi eso tan distante. Yo pensé que nunca en la vida eso es de abuelo y abuelo está allá arriba, ¿verdad? Y ser reconocido, ¿verdad? Por las memorias, este, eh, eh, gracias al gran duende Leonel Rey, que se ha encargado de revivir, ¿verdad? Esto era un proyecto que no existía y gracias a él, historiador, va a mantener estas memorias para las futuras generaciones, ¿verdad? Y hacer el fútbol parte de nuestra historia, porque tenemos lo más importante que es el clima, donde aquí el fútbol se juega todo el año, aquí no hay nieve, donde en Puerto Rico se juega baloncesto, voleibol o pelota, ¿verdad? Donde se ha ignorado el fútbol. El fútbol lo que hay que hacer es poner canchas, ¿verdad? Ya pusieron una en Quintana, que es excelente, ¿sabes? Como dice Field of Dreams, if you build it, they will come. Nosotros tenemos, ¿verdad? Necesitamos apoyo, auspiciadores para que nos ayuden a poner parques de fútbol en diferentes partes de la isla, porque esto es tremenda finca para crear jugadores de alto calibre, y ya casi lo logramos una vez, ¿verdad? Excepto que en vez de irnos a jugar profesional, nos fuimos a estudiar porque eso era la época, ¿verdad? Ahora el fútbol, hay muy buenas pagas que pueden ser equivalentes a carreras. Simplemente falta más interés, ¿verdad?, en este deporte rey, que es un deporte mundial, y Puerto Rico ha tenido tanto en baloncesto, ¿verdad? Ha ido a mundiales y ha ido a jugadores de béisbol que han jugado en mundiales. Pues sí, en Puerto Rico puede y debería haber jugadores que jueguen a nivel mundial, ¿verdad? Y gracias a proyectos como este que está haciendo Lionel, que es lo que le va a ayudar a las demás generaciones o a las que están subiendo, como la de mi nieto que estuvo con nosotros hoy, a dejarle saber, si tú decides jugar el deporte, te vamos a apoyar. Pero tremendamente agradecido y orgulloso de pertenecer a este grupo que es el Salón de la Fama. Este libro, cuando fui a España, al Club Mallorca, compré este libro. Aquí sale mi abuelo, Sebastián Estarellas. Este pelú que está aquí, eh, era tremendo jugador, se perfilaba, ¿verdad?, como un gran jugador, hasta que llegó la Guerra de España y donde él tuvo que emigrar a Puerto Rico. Jugador del Mallorca. Al sol de hoy, si vas al Club Mallorca, hay unos cuadros bien grandes donde los ponen por temporada y los quitan, y hay una biblioteca o librería en un piso alto donde todos esos cuadros grandes que los ruedan los ponen como parte de la historia del Club Mallorca. Y esto me lo traje, ¿verdad?, como un recuerdo, una memorabilia de quien fue mi héroe en el deporte, mi abuelo Sebastián Estarellas.
yo empecé a jugar béisbol. Béisbol, ¿verdad? Siguiendo los pasos de mi padre. eh, pero la sangre me llamó para el fútbol. Estaba en mi sangre y ese era el deporte y si lo tengo que volver a hacer, volvería a jugar fútbol, excepto que ese último partido que se me partió la rodilla, no hubiese ido. Si tengo algo que decir. Muchas gracias a todos y gracias por estar en este deporte tan bello que es el fútbol.